Urtero egiten dugun bezala, baia merkatu itxita da balantzea egiteko ordua gaur da, eta beti bezala saiatuko ea ahalik eta e, hobetuen egiten eta zuen zalantzak erantzuten, ez? Decía que como es habitual que hacemos un balance al cierre del mercado para poder ser lo más transparente, lo más claro y sobre todo las dudas que tengáis, responder, que es de lo que se trata, ¿no? Yo le he estado dando vueltas un poco a la palabra o a cómo definir este mercado. Bueno, me sale un poco el mercado de la maduración, ¿no? O el mercado de la paciencia. Yo creo que está claro que hay que convivir y adaptarse a una situación nueva, a una realidad que para nada es una excusa, y entendemos que es un mercado positivo, que ha sido un mercado positivo. Eso lo tenemos bastante claro. Sobre todo teniendo claro que ha habido una caída de ingresos hacia el club y que hemos tenido que trabajar mucho con pico y pala. Cuando hablo de maduración es porque ha sido un mercado muy largo, con 5 jornadas abiertas de competición con el mercado en marcha y que muchas cosas han llevado en la recta final, ¿no? Como era algo que ya pensábamos que se podía dar. Mucha competencia entre clubs hacia mismos objetivos, una dificultad económica para poder hacer ventas, que esas ventas tengan la posibilidad de hacer compras. Evidentemente no voy a decir nada que no sepáis, ¿no? Hemos vivido en una dificultad, pero yo lo he cogido como un máster, como un aprendizaje, algo nuevo, algo diferente a otras veces, pero que tocaba hacerlo y desde luego esa paciencia o esa maduración pues nos hace decir hoy que estamos satisfechos. Sí me parece que también es importante destacar que ante esa caída de ingresos, con un control importante de no poder excedernos, pues el club ha hecho un esfuerzo para poder lograr fichar jugadores que entendíamos que eran opciones primeras para hacerlo, y a partir de ahí pues bueno, yo entiendo que hay una satisfacción también o un agradecimiento al club por hacer ese esfuerzo económico, porque el límite, digamos, salarial estaba siendo preocupante, ¿no? A partir de ahí, como sabéis, vamos a hablar de 7 altas, y cuando hablamos de 7 altas empezamos por la renovación de Pedro, obviamente, por el fichaje en propiedad de Damián Kacior, que viene para 3 temporadas del Dinamo de Zagreb, y luego 5 cesiones, que son por orden de llegada, diríamos que serían las de Recio, la de Muto, la de Kevin y las últimas que han sido las de Alejandro Pozo y Brian Hill, ¿no? Una plantilla de 25 jugadores, donde evidentemente no os voy a decir nada que no sepáis, que no hay ya más posibilidades de número, es decir, están todos los números cubiertos, con lo cual es la plantilla de más número de la historia del Eibar. Y en ese sentido, hablar también de que tenemos una media de edad de 28,32 años. Hay posiciones donde sí hay, en todas se doblan, pero hay posiciones en donde puede haber 3 jugadores por posición, evidentemente en el lateral izquierdo por la lesión de gravedad de Cote. En centrales también tenemos 5, en pivotes también tenemos 5. Bueno, esa sería un poco los 3 que pasan de posiciones a tener 3 en vez de 2, ¿no? Que es lo que normalmente solemos tener. Sí me parece importante, evidentemente, agradecer, porque muchas de las cesiones han sido de una maduración y de un trabajo difícil. Agradecer especialmente a la Real Sociedad, que nos ha abierto la puerta de la cesión de Kevin cuando
no era fácil que lo pudiera hacer cuando tenía clubs dispuestos a comprar al jugador, pero a base de trabajar con ellos y de pedirles que nos ayudaran con la cesión de Kevin, pues han abierto la posibilidad a la cesión, y la posibilidad era el Eibar, porque no ha sido un jugador sino con posibilidades de venir al Eibar. Obviamente al Sevilla, que llevábamos trabajando muchísimo tiempo con ellos, nos decían que era difícil, que había que esperar. Hemos tenido esa maduración o esa paciencia que entiendo yo tocaba tener, y al final hemos logrado en las últimas 48 horas cerrar en Valladolid antes del partido. Es cuando prácticamente nos dan la opción y se cierra allí prácticamente la posibilidad de que vengan dos jugadores que estaban señalados como primeras opciones, los dos. Eso nos hace también la posibilidad de la salida de Álvaro Tejero, que entendíamos que teníamos un overbooking en el lateral derecho, porque Pozo es verdad que nos puede dar la alternativa de jugar de extremo, pero la idea es que sea lateral. José Luis nos comentó que él entiende que es el lateral que mejora lo que tenemos, y en ese sentido también agradecer la predisposición que ha tenido Álvaro para buscar una salida para tener más minutos que lo que podía tener con nosotros, que también ha sido a última hora, porque había que hacer un trabajo de entrada y salida para evitar ese overbooking en una posición donde ya hay alternativas para el míster. Y luego, por ese orden de salidas, aparte de la de Álvaro Tejero, como ya sabéis, que está la salida en cesión de Marí al Orihuela, de Eki al Real Unión, de Jaime de Dios al Leyoa y de Asier Benito al Numancia. A partir de ahí, yo soy de la opinión de que es el momento un poco de las preguntas vuestras, de las dudas que tengáis sobre alguna situación que entendáis que no os ha podido explicar demasiado. Antes de que hagáis las preguntas, hay un detalle sobre el Vitoria que me parece importante. En una plantilla de 23 jugadores, con 3 altas, que son Peris, lateral izquierdo, que viene del Cornellá; Koch, central del 98, que viene de la Pobla Mafumet; Gorka San Nicolás, portero del 01, que viene siendo baja en el Atleti. De ahí suben 2 chicos del Urco, como son Markel Arteche y Nacho Jiménez. Suben 3 chicos del juvenil, como son Iñaki Rosas, Zabala y Alberto Marí, con una media edad de 20 con 43 años, y que vamos a arrancar la próxima semana una competición diferente, donde hay 2 grupos en vez de la habitual, y en donde estamos en uno de los grupos con un objetivo de poder pasar a la siguiente fase, ¿no? Y por parte mía, yo creo que es más momento de responderos a vosotros que de poder yo seguir hablando de aspectos que yo creo que como resumen ya están, ¿vale? Eguerdion, bueno, lehenik eta behin ze balantze egiten duzu merkatu honena? A ber, balantzea ona da, ze helburuak bete dira. Kasu honetan zazpi jokalari, Pedroren renovazioarekin, gero 5 utzitakoak eta bat propiedadean. Fitxaketak egitea merkatu honetan oso zaila izan da, eta nahi izan dezun fitxaketa horrek egitea oandik zailagoa. Horregatik denbora izan da eman diguna aukera horrek, ez? Baina baita ere zailtasuna 5 jornada jokatzeko eta merkatu irikita eta jokalari batzuk handik ezin iritsi, da horrek ere eman digu momentu baten tensio puntu hori, ez? Gero gainea hasiera ez hain ona zentzu horretan, nahita gaur 2 puntu gehioki iaz baino, 5. jardunaldirako, baina posi gaude. Nik esango nizuke posi gaudela. Hau da, nahi zenuten plantilla, badakite uneko unean ezin dela norberak nahi duen plantilla osatu, baina gutxi gora bera nahi zenuen hau da? Bueno, a ber, irteeran bat egongo balitz, segurazki
nahi eta sarrerarik ez egon, bueno, igual emango zigun, igual, bueno, eguneroko lanerako igual komodidade gehiago, segurazki, ez? Bueno, egon gera hori ere baloratzen, da egon gera hortan ere lanean, baina fitxaketari buruz o jende berriari buruz esango nizuke baietz, Movimientoak oso azkar egin dugu, baina gure eskuetan ez da egon, eta ikusi dezue azkeneko bi egunean iriki dia, guk 2 hilabete lehenago ikutu dugun jokalariak. Bueno, arro gaude zentzu horretan, ze guk urduri ipini baginan, igual beste jokalari batzuk ekarriko ginen, da gero hau ateatzen zanean, igual gero pen hartuko zinun, ez? Bueno, joko hori nik usteet ondo eraman degula, eta gero dudagabe eukidegun limitazioak ekonomiko aldetik, ze azkenean horregatik daukagu 5 utzitakoak, inoiz ez dugu euki 5 utzitako jokalariak plantilla batean, baina horrek esan nahi du 2 gauz. Bat, jokalarin nivela, garbi eukidegun nivela behar genuela, patrimonioa galdu dugu, bai, baina nivela iruditu zaigu dela, bueno, azpimarratu behar zana, eta gero bestea esango nizuke, eukidegula hor momentu bat baloratzeko orduan nundik noa joan, baina utzitako jokalariakin azkenean iruditze zaigu errendimendu eukiko degula, eta zentzu horretan gero denborak esango du, dudagabe, egia da baita ere ez daukagula erosteko aukera inokin, ez daukagu, ze eukiko baginun izango zian segurazki kantidadia handiak, baina lortu dugu bai Realaren aurka da bai Sevillaren aurka jokatzeko aukere izatea mutilak, bai Pozo, bai Brian da bai Kevin. Da hori ere niretzako eskertu behar da, Realari da Sevillari. Hortikan aurrea, propietatea eukidegu bakarrikan Damianekin, asko ikusitako jokalari bat, tekniko asko ikusitakoa zuzenean, eta, bueno, termino ekonomikoak nahiko onak eukidegu, eta, bueno, estudio bat egin genuen, da esan genuen, bueno, konpensatzen digu, posizioa, adina, eta dirua. Hori izan da pixkate erantzuna fitxaketari buruz. 25 plantilla, zuk esan duzu, horrek esan nahi du, lotuta zaudetela negura begira. Ez dago irterarik, ez dago sarrerarik. Hori da, hori garbi dago. Hori da bat, eta bestea da margen ekonomikoa ez daukagula baita ere. Osea, klubari eskatu genuen esfuerzo ekonomiko bat egitea, lortzeko helburuak, eta egin dugu, baina hoan daukagu 2 puntu. Bat, 25 plantillan, irteerarik espaldin badago ezin da egon sarrerarik, hori bat, eta 2, margen ekonomikoa ez daukagula ere. Beste gauz bada, ateatzen bada jokalariren bat, hor ze aukera on daiteken, ez? Bueno, baina dudagabe momentu honetan sarrerak ezin dira egon. Ez dakit Olabek eta Kike Gonzalezak ateratzeko aukerarik izan ote duten, eskaintzarik jaso duzuen, aterik geratze ote den irekita urtarrilera begira? A ber, nik uste hor daudela, bueno, erantzun gehiago, ez? Erantzun bat baino gehiago esango nizuke, ez? Sartu gabe jokalariari buruz, egon dira movimientoak klubaren aldetik, gure jokalariaren interesa eukidegu bat baino gehiago, guk garbi nahi detu utzi gaur, guk klubezela ateak zabaldik ipini degula mutilak erabakitzen bazuten ateatzea, da zabali da lagundu degula esatea ondo ikusten badezue aurrea. Guk ez dugu oztopo gehiagirik ipiniko, ez ekonomiko aldetik eta ez guk eskatuko dugun baldintzagatik. Eukidegu jokalari batzui buruz. Baina egon da momentu bat jokalariak behaien iritziz, erabaki dutena nahi zutela gelditu atea baino. Eta hor, nik beti esaten duten bezala, bai fitxaketak o bai irteerak hiru alderdiak adostu behar dira. Bat da guk, bestea da mutila eta bestea da interesa daukan klub hori. Eta guk iriki dugu, da zabaldu dugu aukerak, baina gero momentu batean,
mutiak erabaki dute, nahi dutela hemen egon. Eta horrei errespetatu behar dezu, eta baldintza horrekin ere bizi behar dezu. Ez da arazo bat ere egotea, guk nahioko genuen ateatzea, ze minutuak eukitzeko aukera gehi eukiko dute beste talde batean hemen baino, baina hori da gure ikuspegia, baina behaiek ez badute berdina ikusten, esan zaie, egon gea behaiekin, baina egon dia, ez nizuk esango bakarrikan bi mutil horre dianik, badaude gehiago, Alvaro ondo ikusizun bezala, beste batzuk ez dute ikusi, jazta. Osatuta dauka zuen taldearekin iruditzen zaizu talde lehiakorra dela, mailari eusteko borroka horretan? Bai, talde desberdina, iazti konparatuta talde desberdina, baina bai, zer zazpi, Pedro sartzen dut baita ere, renomatu zuen, baina zazpi altarekin nik uste helburuak nagusiak izan dira, eta oso posi gaude lortu degulako eukidegun arazoakin. Ez dugu euki margen ekonomiko gehiago, baina margen horrekin lortzea nahi genuenak, eta gaina bi mutil atzerritarrak hizkuntzarekin eukiko duena zailtasun pixka bat, baina besteak ez daukatena arazo hori errendimendua azkarrago esateko, gure ustetan bai, da gero jokalari batzuk daude niretzako eta misterrantzoko baita ere polibalentea diana, badaukate aukera jokatzeko posizio baten baino gehiago, da horrek ere aberastasuna emango digu. Iruditze zait etxetik kanpo aukera gehiago daukagula iaz baino. Eta abiadura gehiago daukagula iaz baino, da hori helburu bat zan. Gero denborak esango du, ateatzen dan, ez, ze emaitzak markatzen du dena, zoritxarrez. Baina hori, gaur, nik esaten dut, gure puzzle horretan, hori esan beharko nuke. Hola, muy buenas, Fran. Hola, buenas. Quería preguntarte por la máxima dificultad que te has encontrado en este contexto de mercado. Hablabas antes de la alta competencia de varios equipos por los mismos jugadores, la espera por algunas llegadas, también la falta de fuerza en lo económico. Bueno, la falta de fuerza en lo económico para mí no es ninguna excusa, para nada. De hecho, voy por el otro lado. Hemos manejado un presupuesto haciendo un gran esfuerzo el Consejo de Administración para poder lograr los que teníamos marcado y lo hemos conseguido, con lo cual no estamos encontrándonos. A lo que quiero llegar es que con la caída de ingresos que ha vivido el club, ese esfuerzo que se ha hecho ha sido muy grande y se ha logrado cerrar los jugadores que queríamos, la dirección deportiva y el staff técnico en esa puesta a punto. Entonces, yo en ese sentido eso lo cojo más como algo positivo a ese esfuerzo que se ha hecho, ¿no? ¿Dónde puede estar el matiz? Que no ha habido ventas. Ese sí es un matiz, pero porque ya la propia situación te lleva a poca venta, ¿no? En el mercado interno no ha habido grandes ventas, ha habido mucha cesión, mucho cambio de jugador, ventas ha habido más quizás a otras ligas, en el mercado interno no ha habido mucha venta, ¿no? Entonces, siempre hemos vivido de buenas ventas que nos ha dado margen para compras, pero eso no es un tema, digamos, es un tema de la situación. Ahí sí hemos estado un pelín más limitados. A partir de ahí nos vamos a un esquema de cedidos, pero al rendimiento de jugadores y al nivel del jugador. Por eso estamos satisfechos, porque hemos logrado, a base de... Hemos recibido muchos nos de que no había opción, pero luego hemos recibido sí. Entonces, ante muchos nos puedes decir, ahora dejo y me voy a otra, pero cuando luego a última hora recibes un sí de alguien que tú tienes marcado, pues yo me suelo quedar mal. Entonces ahí hemos tenido, esa maduración que llamo yo y ese saber estar con un mercado abierto y el equipo compitiendo. Y compitiendo con unos números no demasiado buenos en el arranque, aunque ahora tenemos 2 puntos más que el año pasado en la jornada 5. Entonces, ha sido un máster para mí, yo no me quejo. He disfrutado de una manera diferente a otras veces, con más tensión, con más estrés, pero con un grupo de trabajo y una comisión deportiva que estábamos reuniéndonos pues cada 4 días y con unas puestas a punto de consenso en lo que se quería llevar a cabo. En lo referente a ventas, ¿habéis tenido alguna oferta importante por algún jugador capital de la plantilla? Me refiero
Seguramente por la portería, por Marko Dimitrovic. No, Y por algún otro importante, me refiero. no. Eso, Fran, buenas. Primero quería preguntarte si es tu mercado más complicado al frente de la Dirección Deportiva de Eibar por todo lo que ha pasado en el mundo y evidentemente porque no sois ajenos a ellos. Y como me imagino que empiezas a trabajar en el mercado cuando el equipo se salva, ¿cómo o cuánto te trastoca los planes la lesión de Cote, que es probablemente el futbolista más importante? Bueno, te compro la pregunta, ¿no? Porque obviamente si ya veíamos que las cosas iban a tener su dificultad, encima que a Villarreal vamos ya con los deberes hechos y venimos con una muy mala noticia, que es la lesión grave de Cote, que es un jugador de muchos minutos en el campo, pues hay un obstáculo más para poder llegar a unas cifras que tú en principio no las tienes pensadas para esa posición, tienes pensadas más para otras, pero te empiezas a hablar y sobre todo con el míster y dices, pues aquí también vamos a tener que tocar algo que no era esperado y a eso también hay que destinar un dinero. Entonces dices, tengo un pequeño obstáculo inesperado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues sobre todo tener muy claro qué perfil de jugador tendría que ser y lo tenemos claro que es Kevin. Lo tenemos muy claro. Lo que pasa que cuando la Real nos dice que no valoran la cesión, pues empezamos a ver otros, empezamos a tocar a un jugador de otros mercados bien valorados, etcétera. Pero, ¿por qué Kevin? Pues porque Kevin nos da dos alternativas. La posibilidad de jugar de lateral en un momento dado y la posibilidad de jugar de extremo en otro lado. Está también la posibilidad de la mejora de Rafa Suárez, que de hecho ya juega de inicio en Valladolid, y el que juega por delante es Kevin. Eso era lo que queríamos. ¿Por qué? Porque puede haber un momento en donde esa polivalencia te dé el tener una especie de un jugador en dos sitios, ¿no? Y eso te da para mí te da mucha riqueza táctica. Entonces, eso que fue inesperado, teníamos claro hacia dónde teníamos que ir. Pero es verdad que el aspecto económico también ha sido marcado en algo no presupuestado. Pues Fran, en ese proceso de maduración que hablabas y con la paciencia que has tenido dentro de ese mercado que ha tenido el club para hasta última hora poder incorporar jugadores, ¿hasta qué punto tú como responsable de las contrataciones te has sentido más presionado, primero por el inicio no tan bueno del equipo, pese a la victoria ante el Valladolid, y por otro por la demanda pública del míster, que llegó a decir, con esto de los fichajes ya vamos tarde? Pero es que no, ¿sabes lo que pasa? Que no marca muchas veces lo que uno quiere, marca la situación. Es decir, ha habido momentos en donde el Eibar ya tenía hecho planteamientos, pero dependíamos de otros, no dependíamos de nosotros. Ese tarde, muchas veces, esa impaciencia era más bien porque no había ese feedback que tú esperabas del otro lado. Es decir, el Eibar, los movimientos, cuando ya detectó lo que queríamos en puestas a punto, en ver jugadores, en analizar, en consensuar, el Eibar ya llegó a hacer movimientos rápidos. O sea, Monchi ya sabía que queríamos a Pozo y a Brian Hill, ya lo sabía desde hace tiempo, ya lo sabía. Otra cosa es que en ese momento la respuesta era no, porque quizás él también tenía que hacer unos movimientos que luego se podían dar o no se podían dar. Entonces, ese tarde es porque no llegan los que queremos, pero no porque nosotros no hayamos hecho el trabajo, sino porque la otra parte es la que te tiene que abrir la puerta. Entonces, ahí sí ha habido un momento de decir, ¿y hasta cuándo esperamos? ¿Y con qué riesgo? Y si no vienen estos, ¿qué plan B hay? ¿Y el plan B a qué precio? ¿Y merece la pena ese plan B o no merece la pena porque hay una diferencia grande entre uno y otro? Ese es el trabajo que hemos tenido que hacer de puertas adentro, pero no yo solo, la comisión, John Ander, hay mucha gente trabajando aquí, mucha gente, y todo el tiempo estábamos, y llámale, insiste, porque si en algo, no sé si es bueno o malo, pero si algo hacemos es que somos o soy muy pesado. Muy pesado. A veces me sale y a veces no, y a veces, pues no sé qué decirte, pues te vas satisfecho y otras veces no, pero insistencia y estar encima e intentar que el jugador también viera que el Eibar le quería y que el jugador también pudiéramos saber si le encajaba o no, eso se ha hecho desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que no depende de ti. En muchas no depende de ti. El Newcastle hubo un momento en donde nos dijo era imposible.
o llegáis a esta cifra o no viene. Y dijimos, no podemos llegar. Y a la semana siguiente vino en las cifras del Eibar. ¿Qué hacemos? Pues ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Lo que nos ha condicionado mucho es 5 jornadas abiertas con el mercado abierto. O sea, eso te condiciona mucho. Eso te condiciona mucho. Eso te podría responder. Fran, primero, como te pregunto en euskera, ¿estáis satisfechos? Sé que es imposible estar plenamente satisfecho, pero ¿estáis satisfechos con la plantilla que habéis confeccionado? Y por otra parte, ¿hasta qué punto puede resultar preocupante el hecho de que estén las 25 fichas cubiertas? Porque eso no te deja ningún margen de acción en caso de que las cosas no vengan bien dadas o que haya que hacer algún cambio o lo que sea. ¿Hasta qué punto os preocupa el que esas 25 fichas estén completas y no haya habido ninguna salida? A ver, estamos satisfechos. ¿Que podía haber sido un mercado que pudiera tener un margen de mejora? Por supuesto, eso, pero no este año. Eso, todos los años ha habido posibilidades de decir, podía haber salido alguna situación o se podía haber dado de otra manera el puzzle final. Pero yo entiendo que para mí y para el grupo, porque de hecho ayer hicimos una reflexión grupal en la Secretaría Técnica, estamos satisfechos. Porque hemos encajado los números que hemos tenido y hemos logrado los objetivos que teníamos marcados, que en muchos de ellos eran primeras opciones. En muchos. En alguna otra, económicamente era inviable, con lo cual pasabas a otra opción, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos 25 jugadores, la plantilla más amplia de la historia del Eibar, la situación también nos ha llevado a ello. Es verdad que el 4 de enero se abre una ventana que está tan seguida a esta, que también ha sido algo que en muchos casos, pues las partes que tú no dominas han valorado que quizás no es el momento de poder salir. Está claro que tenemos una limitación de número, está claro, y que para que pueda haber alguna entrada, si la necesitáramos, tendría que haber alguna salida, si no es imposible. Pero ahora mismo en una plantilla de 25, que bajo mi punto de vista es una plantilla equilibrada, donde tenemos 2 por puesto, en donde también es verdad que hay una situación donde hay 5 centrales, donde hay 3 laterales, pero uno de ellos puede jugar delante y donde Cote está lesionado, y luego donde hay 5 pivotes, bueno, esa riqueza táctica y de manejo de la plantilla, el míster la lleva siempre bien, siempre la lleva bien, y este año la va a llevar bien. ¿Podríamos tener a un jugador menos? Si hubiera dependido de nosotros, sí, pero no ha dependido. ¿Pero por qué queríamos eso? ¿Para incorporar a alguien? Si nos hemos fundido toda la pasta, no tenemos margen. Entonces, no tenemos margen económico, no tenemos. Pero no es una excusa, es que hemos hecho los deberes con lo que nos han dado. Ya está, no nos hemos gastado más. Solo se ha hecho un fichaje en propiedad. Dices que os habéis fundido toda la pasta. Las cesiones o las fichas, o en dónde se ha ido esa pasta, porque yo con los números es que soy fatal. Pues ¿Cuál es el límite pues salarial de este equipo? No, yo números no voy a dar, porque primero no es ni soy el responsable de dar, ni entiendo que el club deba dar números. Lo que sí te puedo adelantar, os puedo adelantar, mejor dicho, es que las cesiones de los jugadores tienen unos costos. A ver si vamos a pensar que esas cesiones son gratis. Las cesiones tienen costos, y costos altos. No vienen donde sus clubs asuman, no, son costos altos. Entonces, son como, para que entendáis, son como fichajes, y son, en el control económico, computan tanto los salarios como las cargas de cesión, los costos de cesión que tengamos entre clubs, con lo cual eso lo dificulta mucho más todavía. O sea, no son cesiones que vienen gratis y ya está, no, son cesiones que tienen unos costos altos. Entonces, en ese sentido son números como si fueran jugadores que pudieras tener en propiedad en el ejercicio actual, en lo que son números actuales. ¿Dónde está un poco la diferencia? Pues que en este caso no son jugadores tuyos y son jugadores que no tienes posibilidad de que tengas patrimonio con ellos, vale. Pero hemos primado el nivel, hemos priorizado, mejor dicho, el nivel del jugador. Es algo diferente a otros años.
respecto a la confección de fichajes. Y bueno, luego se genera un problema porque, por ejemplo, Olave no ha entrado en ninguna convocatoria y no parece que vaya a tener muchas opciones de entrar. Entonces, el Eibar tiene un jugador que no va a estar ni siquiera en la grada. Yo no sé si va a estar en la grada o no. Yo sé que a día de hoy no ha estado. Si el día del Osasuna va a estar o no va a estar, es una decisión técnica. No lo sé. A día de hoy el míster está optando por una serie de jugadores para dar la lista y totalmente respetable. Es un activo, es un jugador del Eibar, igual que lo es otro. No hay ninguna diferencia respecto a eso. O sea, el día a día, entrenar, ser profesional, que así está siendo, y luego ya la decisión técnica es la que hay que respetar y la que hay que entender.